¿El 3i Atlas se comunicó con la Voyager 1 en 2012? Esa pregunta, tan directa y tan incómoda, ha regresado con fuerza después de que varios científicos revisaran datos antiguos de la sonda más distante de toda la historia humana. No es una teoría fantástica, no es un cuento inventado, sino una inquietud que nació de registros reales obtenidos por instrumentos que llevan más de 4 décadas, viajando por un territorio donde casi nada se comporta como esperamos. En aquel año, cuando la Voyager 1 estaba cruzando una de las regiones más enigmáticas entre el dominio solar y el espacio interestelar, detectó señales y variaciones en el entorno que no coincidían con los modelos tradicionales. Fueron lecturas catalogadas como anomalías, clasificadas, archivadas y finalmente esquecidas por la mayoría, hasta que un objeto inesperado apareció en nuestro sistema solar. El 3i Atlas, un cuerpo verde, alargado, irregular, cuya trayectoria indica un origen claramente interestelar. Su comportamiento llamó la atención de astrónomos en todo el mundo, no solo por su brillo variable, sino por la forma en que reaccionaba a la luz solar y al viento estelar. Cuando su existencia fue confirmada, algunos investigadores revisaron registros, basados en busca de conexiones entre fenómenos aparentemente aislados. Y entre esos archivos polvorientos, reaparecieron los datos de 2012. La coincidencia temporal no significa comunicación, y la ciencia jamás afirmaría algo que no pueda ser comprobado con rigor absoluto. Sin embargo, lo que sí puede decirse con certeza es que tanto la Voyager 1 como el 3i Atlas han generado preguntas profundamente legítimas sobre lo que se mueve en los bordes de nuestro conocimiento. El espacio no envía advertencias, pero tampoco oculta las huellas de los procesos que aún no comprendemos. ¿Qué revelan realmente esos registros perdidos? Antes de entrar a fondo en esta historia, quiero invitarte a apoyar este contenido con un like y a dejar en los comentarios desde qué parte de México, Latinoamérica o el mundo estás siguiendo este video. Tu participación ayuda a que más personas interesadas en ciencia, astronomía y fenómenos espaciales descubran este tipo de temas que, aunque suenen misteriosos, están basados en datos reales y estudios verificados. El título puede parecer provocador, pero aquí no se afirmará nada que no esté sustentado por investigaciones auténticas. Más bien, vamos a revisar hechos, mediciones y registros que, con los años, han adquirido un valor completamente distinto. La Voyager 1, lanzada en 1977, es una de las misiones científicas más exitosas de la humanidad. Su recorrido la llevó a cruzar regiones que jamás habíamos explorado directamente, y cada instrumento a bordo fue diseñado para medir partículas, radiación y campos que cambian minuto a minuto en el límite del sistema solar. En 2012, cuando la sonda estaba a punto de ingresar formalmente al espacio interestelar, sus sensores registraron fluctuaciones inesperadas en el entorno. La NASA las documentó detalladamente, pero en ese momento no existía ninguna razón aparente para relacionarlas con un objeto externo. Años después apareció el 3i Atlas, un visitante interestelar cuyo comportamiento sorprendió por su color verde intenso, su forma elongada y una composición que no encaja del todo con los cometas tradicionales. La comparación entre su trayectoria y los datos de la Voyager despertó una lluvia de preguntas legítimas. La ciencia no se basa en suposiciones, pero sí en la reevaluación constante de la información cuando surgen nuevos elementos. Por eso, revisar esta coincidencia se ha vuelto tan relevante. Aquí comienza un análisis serio, claro y completamente científico sobre lo que realmente ocurrió. La historia de las anomalías registradas por la Voyager 1 en el año 2012 comienza, mucho antes de que la sonda alcanzara esa región inestable conocida como la heliopausa. Desde su lanzamiento, la misión estaba destinada a convertirse en un archivo viviente del espacio profundo, un mensajero que atravesaría zonas que ningún instrumento humano había tocado jamás. Para la comunidad científica, cada lectura enviada desde esa distancia era un fragmento de realidad difícil de interpretar, pero esencial para construir modelos del entorno interestelar. Cuando revisamos lo sucedido en 2012, es necesario recordar que la sonda ya estaba operando fuera de las condiciones
para las que originalmente fue diseñada, un detalle que vuelve sus mediciones aún más valiosas. En esa época, la Voyager 1 se encontraba registrando la intensidad de partículas cargadas provenientes tanto del Sol como del medio interestelar. La transición entre ambos dominios no es un límite definido, sino una especie de frontera turbulenta, donde los vientos solares pierden velocidad y la influencia magnética del Sol empieza a debilitarse. Las teorías indicaban que el cruce debería manifestarse con patrones graduales, pero lo que los instrumentos detectaron fueron variaciones abruptas. Hubo picos repentinos en la densidad de partículas de alta energía y, al mismo tiempo, una caída marcada en las partículas solares. Esta combinación produjo un conjunto de datos que no coincidía del todo con las simulaciones previas. La NASA analizó cuidadosamente esos cambios. Los especialistas señalaron que la heliopausa es un entorno dinámico y que las irregularidades podrían deberse a interacciones entre el campo magnético, solar y estructuras externas aún poco comprendidas. Lo que hizo que esas mediciones se volvieran tan llamativas fue su comportamiento inesperado. Los instrumentos, diseñados para detectar patrones estables, estaban mostrando fluctuaciones muy rápidas en escalas de tiempo cortas. No había ruido electrónico, ni fallas del hardware, ni interferencias humanas conocidas. Todo apuntaba a que la sonda estaba atravesando una región extremadamente inusual. Durante los meses siguientes, las anomalías continuaron. Los científicos observaron que, de repente, la intensidad de ciertas partículas interestelares aumentaba de forma notable, mientras que otras decaían sin una transición clara. El registro magnético también mostró desviaciones en la orientación de las líneas de campo. La interpretación inicial sugería que la Voyager 1 podría estar entrando en una zona donde las presiones internas y externas se equilibraban y producían oscilaciones difíciles de predecir. A pesar de que la comunidad científica mantuvo una postura cauta, muchos reconocieron que el comportamiento se alejaba de los modelos clásicos. Estas anomalías fueron documentadas, discutidas en conferencias científicas y finalmente archivadas como parte del proceso de transición hacia el espacio interestelar. Todo parecía tener una explicación dentro de la física conocida, aunque no completamente resuelta. Las dudas se mantuvieron vivas, pero sin un detonante que las reactivara. Fue solo muchos años más tarde, con el descubrimiento del 3I Atlas, cuando esos registros comenzaron a revisitarse con un nuevo interés. Antes de que eso ocurriera, sin embargo, lo que existía eran datos que reflejaban un entorno desconocido, no un evento extraordinario o inexplicable. Los ingenieros de la misión comprobaron nuevamente el estado de los instrumentos para asegurarse de que nada estuviera funcionando fuera de rango. Todo operaba de manera normal. La anomalía no estaba en la sonda, sino en el entorno. Lo más significativo de esas mediciones es que provenían de un punto en el espacio, donde las interacciones entre el viento solar y el medio interestelar forman estructuras complejas. Las fronteras entre ambos medios no son estáticas. Cambian dependiendo de la actividad solar, la presión del plasma y el flujo de partículas provenientes de regiones distantes. La Voyager 1 estaba capturando ese caos natural que se produce en la región limítrofe. Sin embargo, existían detalles en los datos que resultaban difíciles de clasificar. La frecuencia de ciertos picos energéticos no se ajustaba completamente a los patrones esperados y la forma en que aparecían y desaparecían sugería un fenómeno más estructurado de lo habitual. No se trataba de señales, ni de comunicación, ni de patrones codificados, sino simplemente de una combinación de fluctuaciones que no encajaban del todo en los modelos teóricos de esa época. La situación se volvió aún más intrigante cuando se compararon las lecturas con registros históricos de otras naves, como la Voyager 2, que años después atravesó una región similar, aunque en otra dirección. Las diferencias entre ambas rutas dejaron claro que cada punto de la heliopausa es único. La estructura no se repite en esquemas simétricos y no sigue un patrón universal. Ese descubrimiento reforzó la idea de que las anomalías de 2012 no podían explicarse con un único modelo. Eran la huella real de un fenómeno natural muchísimo más complejo de lo que se pensaba hace una década.
A pesar de todo el esfuerzo científico, hubo preguntas que permanecieron abiertas. ¿Qué tan comunes son estas fluctuaciones? ¿Qué procesos externos las generan? ¿Y cómo cambian con el tiempo? Son dudas que aún hoy no tienen respuestas definitivas. La mayoría de los astrofísicos coincide en que estas anomalías no implican comunicación, ni mensajes, ni interacciones intencionales, sino la expresión natural de un entorno cósmico extremadamente dinámico. Lo que hace fascinante este episodio es que, con el paso del tiempo y la llegada de nuevos descubrimientos, datos como estos adquieren una dimensión diferente. No cambian en su naturaleza, pero sí en la forma en que los interpretamos. Por ello, cuando se volvió a analizar el comportamiento del 3I Atlas, algunos investigadores regresaron a esos registros de 2012 para observar si existían coincidencias temporales o elementos que ayudaran a mejorar la comprensión del fenómeno. Revisar datos antiguos es parte esencial de la ciencia, especialmente cuando los nuevos hallazgos nos obligan a ver el pasado con otra perspectiva. Este proceso no implica conectar eventos que no están relacionados, sino reevaluar la información con mayor profundidad para mejorar los modelos y entender mejor los alrededores del sistema solar. La revisión moderna de los datos de la Voyager 1 demuestra que incluso las mediciones, aparentemente desconectadas, pueden convertirse en piezas clave para entender fenómenos más amplios. En 2012, no existía el 3I Atlas en nuestras observaciones, y nadie tenía motivos para asociar algo con un objeto que aún no había sido descubierto. Lo que sí existía era una frontera del sistema solar llena de procesos caóticos, una sonda, registrando un entorno desconocido y una colección de datos que reflejaba condiciones que no se ajustaban completamente a los modelos tradicionales. Es dentro de esa complejidad donde se sitúa el valor científico real de estas anomalías. Los datos siguen siendo los mismos que en el momento en que fueron recibidos, pero el universo de preguntas que generan ha crecido con los años. La ciencia no busca coincidencias forzadas, pero sí reconoce la importancia de revisar hechos con nuevas herramientas y nuevos contextos. En esa revisión constante se encuentra el verdadero origen del interés por unir estos episodios en una misma línea de análisis. La interpretación de las anomalías registradas por la Voyager 1 en 2012 requiere observar no solo los datos directos, sino también el contexto científico en el que fueron recopilados. En aquellos años, los modelos sobre la estructura de la heliopausa estaban en plena evolución. Las observaciones directas eran limitadas, y las simulaciones dependían de estimaciones que, con el tiempo, se demostrarían incompletas. La región cercana a la frontera interestelar es uno de los lugares más complicados de modelar dentro de la astrofísica moderna, porque involucra variaciones en el campo magnético solar, presiones variables del plasma y corrientes de partículas, que cambian constantemente según los ciclos solares. Cuando la sonda detectó esas fluctuaciones abruptas, los investigadores se enfrentaron a un reto: distinguir qué parte de esos datos correspondía a fenómenos naturales y qué parte era resultado de un entorno aún no comprendido. Uno de los aspectos más importantes de estas mediciones fue la variación en la intensidad de los rayos cósmicos galácticos. Durante el avance de la Voyager 1 hacia el espacio interestelar, se esperaba un incremento gradual en la cantidad de partículas de alta energía provenientes del exterior del sistema solar. Sin embargo, los datos de 2012 mostraron incrementos súbitos, sin una transición progresiva. Este comportamiento desconcertó a muchos especialistas, porque sugería la presencia de estructuras de plasma o de regiones densas que alteraban la propagación normal de estas partículas. Los modelos tradicionales habían predicho una especie de amortiguamiento suave, pero los instrumentos captaron un cambio que parecía casi como un salto. Al mismo tiempo, la cantidad de partículas solares disminuyó de manera más rápida de lo anticipado. Esto indicaba que la sonda estaba ingresando en un entorno donde la influencia del viento solar se debilitaba abruptamente. Esa combinación de aumento en partículas interestelares y disminución en partículas solares llevó a los científicos a replantear la imagen de la heliopausa como una frontera difusa y suave. Lo que estaban observando era más parecido a un límite irregular,
lleno de nudos y variaciones que no se comportaban de manera uniforme. La heliopausa no es una superficie esférica y perfecta, sino una estructura moldeada por flujos que dependen tanto de la actividad solar como del comportamiento del plasma interestelar. Otro elemento clave fue la detección de variaciones en la dirección del campo magnético. Los instrumentos de la Voyager 1 no fueron creados específicamente para medir campos con alta precisión, pero aún así podían registrar cambios generales en su orientación. Lo que encontraron en 2012 fue una alteración notable en la dirección de las líneas de campo, un cambio que no encajaba completamente en las expectativas previas. La interpretación más aceptada apuntó a la posibilidad de que la sonda estuviera cruzando regiones donde el campo magnético solar se entrelazaba con el campo magnético interestelar, creando zonas de transición extremadamente complejas. Hasta ese momento, la mayoría de los modelos suponía que la transición sería relativamente suave, pero estos datos demostraron que la frontera es más abrupta y fragmentada de lo pensado. La existencia de estas irregularidades no implica nada extraordinario, sino que revela la riqueza física de un entorno que ha sido muy poco estudiado de manera directa. La Voyager 1 fue el primer artefacto humano en proporcionar mediciones concretas de esta región, por lo que sus datos representan un recurso único. Durante mucho tiempo, estos registros fueron considerados simplemente como parte del proceso de cruce hacia el espacio interestelar. No había una razón concreta para analizarlos desde otro ángulo, especialmente porque no existía ningún otro evento en nuestras observaciones astronómicas que pudiera darles un nuevo significado. Esto cambió con el descubrimiento de objetos interestelares, particularmente con la llegada del 3C Atlas. La simple existencia de cuerpos que entran al sistema solar desde regiones distantes abrió la puerta a nuevas preguntas. Aunque las anomalías de 2012 no tienen una relación directa demostrada con el 3C Atlas, su revisión bajo una perspectiva más amplia permitió ver su importancia desde otro punto de vista. El análisis físico de estos objetos requiere comprender cómo el medio interestelar influye en su trayectoria y cómo interactúan con los campos magnéticos y las partículas que rodean el sistema solar. Para comprender estas interacciones, los datos de la Voyager se volvieron esenciales. Las revisiones realizadas por investigadores posteriores no buscaban establecer relaciones artificiales, sino ampliar el marco de interpretación. La frontera entre el viento solar y el espacio interestelar es una zona donde cualquier objeto o partícula que ingrese podría experimentar fuerzas y presiones que afecten su comportamiento, incluso si no existe un vínculo directo entre las anomalías de la Voyager y la presencia futura del 3C Atlas. Es un hecho que ambos fenómenos pertenecen al mismo dominio físico: la interacción entre el sistema solar y el exterior. Uno de los debates científicos más relevantes que surgió en años recientes se centra en la complejidad del medio interestelar local. Lejos de ser un vacío uniforme, este entorno está compuesto por nubes de gas, campos magnéticos trenzados, ondas de choque generadas por antiguas supernovas y partículas de alta energía que viajan desde regiones remotas. Cada uno de estos elementos puede afectar la propagación de señales, la dirección del campo magnético y la densidad del plasma. La Voyager 1 captó variaciones que reflejan justamente esa complejidad. Lo que antes parecía una anomalía desconcertante, hoy se entiende como la firma auténtica de un entorno rico en fenómenos físicos. La comunidad científica reconoce que la interpretación de estos datos requiere modelos que integren la dinámica del Sol, la estructura del medio interestelar y la evolución histórica del entorno local. Este tipo de análisis no se completó en 2012 porque no existían los recursos ni el conocimiento actual. Con el tiempo, los estudios de objetos interestelares, como el 1I Oumuamua, el 2I Borisov y posteriormente el 3I Atlas, impulsaron el desarrollo de modelos más elaborados. Cada nueva observación contribuye a una comprensión más profunda del área donde se produjo aquella transición registrada por la Voyager 1. Hoy se sabe que la heliopausa no responde a un único patrón. Su forma cambia, se mueve y respira con los ciclos solares.
La posición exacta donde la Voyager 1 registró esas anomalías pudo haber sido una región temporalmente comprimida o distorsionada por variaciones en la presión del viento solar. Incluso pequeñas fluctuaciones pueden producir efectos considerables en los datos. Nada de esto implica mensajes, señales o interacciones intencionales, sino simplemente la riqueza natural del entorno donde se encontraba la sonda. La reevaluación moderna de estos datos demuestra el valor de conservar registros precisos durante décadas. Lo que en su momento parecía un comportamiento inesperado, ahora forma parte de una narrativa científica mucho más amplia y coherente. La ciencia avanza revisando el pasado a la luz del presente, y las anomalías de 2012 son un ejemplo perfecto de este principio. Para comprender la relación entre las anomalías registradas por la Voyager 1 y el creciente interés científico en objetos interestelares, como el 3C Atlas, es necesario profundizar en la naturaleza misma del medio interestelar. Durante mucho tiempo, la humanidad imaginó el espacio exterior como un vacío silencioso y uniforme, una región sin características definidas y carente de actividad física. La realidad es profundamente distinta. El medio interestelar está lleno de partículas, nubes de gas, campos magnéticos irregulares y ondas de choque resultantes de eventos antiguos, como explosiones de supernovas. Cada uno de estos elementos puede alterar la propagación de partículas y modificar la estructura del campo magnético local, lo que a su vez genera variaciones detectables por instrumentos sensibles, como los que lleva la Voyager 1. Cuando los datos de 2012 se analizaron por primera vez, la comprensión de este entorno era limitada. Los modelos disponibles no lograban capturar la complejidad de las interacciones entre el campo magnético solar y el campo magnético interestelar. La heliopausa, la zona fronteriza donde ambos campos se encuentran, actúa como una especie de amortiguador dinámico. En esta región, el viento solar pierde velocidad y densidad, mientras que las partículas del medio interestelar comienzan a dominar el entorno físico. La interacción entre ambos sistemas crea estructuras que están lejos de ser uniformes. En lugar de una transición suave, la Voyager 1 encontró una región donde los gradientes eran abruptos, las densidades cambiaban rápidamente y la orientación del campo magnético experimentaba alteraciones significativas. En aquellos años, los científicos interpretaron estas irregularidades como señales de que la sonda estaba atravesando zonas donde las fuerzas internas y externas del plasma se equilibraban de manera inestable. El campo magnético solar, que se extiende a lo largo de todo el sistema solar, llega debilitado a esa frontera. Allí se mezcla con el campo magnético interestelar, que tiene su propia orientación y estructura. Esta mezcla produce turbulencias, regiones comprimidas y zonas donde el plasma puede crear variaciones en la densidad y velocidad de las partículas. Fue precisamente en este contexto donde surgieron las anomalías, registradas por la Voyager 1. Mientras la sonda avanzaba hacia el espacio interestelar, los instrumentos detectaron fluctuaciones que no se ajustaban a los modelos existentes. Estas fluctuaciones no solo afectaban la intensidad de las partículas, sino también el comportamiento de los campos magnéticos y la distribución energética del entorno. Para los científicos, estos datos representaron un desafío, porque no existía un marco teórico suficientemente sólido para interpretarlos por completo. Aún así, la conclusión general fue que la transición hacia el medio interestelar es más caótica de lo que se imaginaba. No se trata de un límite claro, sino de una zona irregular donde los fenómenos físicos se superponen de manera compleja. Años después, cuando objetos como el 1I Oumuamua y el 2I Borisov fueron detectados, la comunidad global de astrónomos comenzó a replantear la importancia del estudio del medio interestelar. La llegada de estos objetos despertó el interés por comprender cómo interactúan con su entorno durante su trayectoria. Aunque la aparición del 3C Atlas ocurrió aún más tarde, la dinámica asociada con estos visitantes interestelares permitió reconsiderar los datos obtenidos por la Voyager 1 bajo una nueva luz. La ciencia no busca relacionar fenómenos sin evidencia, pero sí reconoce que los datos del pasado pueden adquirir un nuevo valor cuando el conocimiento evoluciona.
El 3I Atlas, al igual que sus predecesores, posee características que sugieren un origen claramente externo al sistema solar. Su forma elongada, su color verdoso y su comportamiento, en respuesta al viento solar, lo convirtieron en un objeto de gran interés. Desde el momento de su descubrimiento, los astrónomos comenzaron a investigar su estructura, su composición probable y las posibles fuerzas que influyeron en su trayectoria antes de llegar a nuestras cercanías. Para entender estos aspectos, conectar los datos de objetos interestelares con las mediciones de la Voyager es una herramienta útil, no porque exista una relación directa entre eventos distantes en el tiempo, sino porque ambos fenómenos comparten un mismo escenario físico: el entorno interestelar. El estudio del medio interestelar es fundamental para comprender la trayectoria y el comportamiento de objetos, como el 3I Atlas. A medida que estas investigaciones avanzan, la revisión de datos antiguos se vuelve crucial. Las mediciones de la Voyager 1 proporcionan información valiosa sobre las condiciones físicas del entorno a gran distancia del Sol, y esta información es indispensable para estimar cómo un objeto interestelar podría haberse desplazado o cómo pudo haber interactuado con el campo magnético en su viaje hacia el interior del sistema solar. Los registros de 2012 permiten observar patrones que, aunque no estén asociados directamente con la presencia del 3I Atlas, sí ayudan a construir modelos más completos para evaluar su comportamiento. Al estudiar estos registros, los científicos comenzaron a notar detalles que no habían sido plenamente apreciados en su momento. Durante años, la atención se centró en interpretar las anomalías como parte del proceso de transición hacia el medio interestelar. No fue sino hasta que se compararon con simulaciones más modernas que se entendió la magnitud de su importancia. Las fluctuaciones energéticas y los cambios en la dirección del campo magnético proporcionan una ventana única al comportamiento del plasma interestelar. Ese mismo plasma es el que rodea objetos como el 3I Atlas a lo largo de su travesía. La ciencia moderna no sugiere que los objetos interestelares generen perturbaciones específicas, detectables a distancias enormes, pero sí reconoce que su presencia está inmersa en un entorno dinámico, que influye en su estructura, su composición y su trayectoria. Por eso, releer los datos de la Voyager no tiene como objetivo encontrar señales ocultas o conexiones inexistentes, sino ampliar el entendimiento del entorno físico donde ambos fenómenos ocurren. El análisis de los datos de la Voyager también ha revelado que las condiciones del medio interestelar pueden cambiar en escalas relativamente pequeñas. Estos cambios pueden deberse a corrientes de gas, variaciones en la presión del plasma o alteraciones del campo magnético, causadas por eventos ocurridos a distancias enormes. Cuando se comparan estos fenómenos con las propiedades observadas en los objetos interestelares recientes, se refuerza la idea de que ambos comparten un entorno extremadamente variable. La heliopausa, tal como la registró la Voyager 1, es parte directa de ese entorno. La reevaluación de los datos de la Voyager muestra cómo la ciencia progresa a través de la reinterpretación continua. Las anomalías que en su momento parecían desconcertantes se han convertido en piezas clave para entender la complejidad del medio interestelar. A su vez, el estudio de objetos como el 3I Atlas permite enriquecer este entendimiento. No existe una relación directa entre lo que la Voyager registró en 2012 y los objetos descubiertos años después, pero el análisis conjunto de estos fenómenos proporciona un enfoque más completo para entender lo que ocurre en los bordes de nuestro sistema solar. Al final, lo que queda claro es que el espacio interestelar es un entorno mucho más dinámico y estructurado de lo que se creía hace algunas décadas. La combinación de mediciones directas y observaciones modernas permite construir un marco científico donde cada dato, sin importar cuándo fue recopilado, puede aportar información significativa. El estudio del 3I Atlas y las anomalías de la Voyager 1 son capítulos distintos dentro de una misma historia científica: la exploración de los límites del sistema solar y la búsqueda de respuestas sobre lo que existe más allá. Para analizar la conexión científica entre el comportamiento del 3I Atlas
y los registros obtenidos por la Voyager 1, es esencial comprender cómo los objetos interestelares se desplazan a través de regiones donde las condiciones físicas cambian continuamente. Un objeto que llega desde el exterior del sistema solar ha pasado miles o quizá millones de años viajando por ambientes donde el plasma, la presión del gas y la intensidad del campo magnético varían en escalas enormes. Estas fuerzas, aunque imperceptibles a simple vista, moldean la estructura de los cuerpos interestelares, afectan su rotación, modifican su superficie y alteran sus patrones de emisión de luz. Nada de esto implica fenómenos extraordinarios, sino la acción natural del entorno, donde estos objetos han existido durante largos periodos. El 3I Atlas fue identificado como el tercer objeto interestelar, detectado en nuestra historia después del 1I Oumuamua y del 2I Borisov. Cada uno de ellos aportó un nuevo tipo de información sobre lo que se mueve más allá del alcance del Sol. En el caso del 3I Atlas, su forma elongada y su color verdoso despertaron interés inmediato. Estas características no surgieron repentinamente al entrar al sistema solar, sino que son el resultado de procesos físicos ocurridos en regiones lejanas donde el viento interestelar, las partículas energéticas y las interacciones magnéticas alteran la composición de los materiales. Las observaciones mostraron que este objeto reflejaba la luz de manera distinta a los cometas tradicionales, lo que sugiere la presencia de compuestos inusuales o una superficie procesada durante largos periodos en un entorno distinto al nuestro. Comprender estos detalles exige estudiar el medio interestelar, y es aquí donde los datos de la Voyager 1 adquieren relevancia. Aunque la sonda no detectó la presencia de ningún objeto cercano, sus mediciones ayudan a reconstruir el tipo de ambiente por el que pasan los objetos que se acercan al sistema solar. En 2012, los registros mostraron que la región limítrofe estaba llena de fluctuaciones energéticas y variaciones en la densidad del plasma. Estos procesos pueden afectar la forma en que un objeto interestelar se desplaza, aunque no necesariamente generan perturbaciones detectables a grandes distancias. La utilidad de los datos de la Voyager radica en que permiten modelar las condiciones externas que moldean objetos como el 3I Atlas antes de su llegada. Un punto importante en este análisis es la interacción entre los campos magnéticos. El campo magnético del Sol se extiende hasta regiones muy lejanas, aunque debilitado. Al llegar a la heliopausa, este campo encuentra la oposición del campo magnético interestelar, que tiene una orientación completamente diferente. La transición entre ambos crea regiones de tensión, pliegues, compresiones y zonas donde el plasma se reorganiza. Para un objeto interestelar que pasa por allí, estas regiones no producen señales ni emisiones particulares, pero sí pueden influir en la dirección de su trayectoria, en su velocidad relativa y en el desgaste superficial, producido por el contacto con partículas energéticas. Cuando los astrónomos estudiaron el 3I Atlas, notaron que su comportamiento luminoso presentaba variaciones que no se ajustaban del todo a la de un cometa común. La ciencia no atribuye estas diferencias a fenómenos extraordinarios, sino a la influencia del medio donde este objeto pasó la mayor parte de su existencia. El color verde, generado por la descomposición de compuestos como el carbono diatómico bajo ciertas condiciones, también puede intensificarse dependiendo del entorno físico que rodea al objeto antes de su llegada al sistema solar. La Voyager proporcionó valiosa información sobre cómo ese entorno puede ser más dinámico de lo que se pensaba en el pasado. Esta visión más completa permite explicar por qué, cuando se revisaron los datos de la Voyager años después, surgió interés en compararlos con las propiedades del 3I Atlas. No se buscaba una relación directa ni causal, sino una comprensión más amplia del ambiente compartido. Ambos fenómenos, la transición de la Voyager y la llegada del 3I Atlas, ocurren en el mismo escenario físico general, la región que delimita la influencia del Sol. En este sentido, las anomalías de 2012 ayudan a construir modelos más detallados sobre la densidad, el comportamiento del plasma y la intensidad del campo magnético, en zonas donde antes no existía información directa. Cuando se estudian objetos interestelares,
es necesario tomar en cuenta factores como la erosión producida por partículas energéticas, la desgasificación que se produce en entornos fríos y la interacción con radiación que puede alterar los compuestos superficiales. Estos procesos, acumulados a lo largo del tiempo, explican la forma de muchos objetos que llegan al sistema solar. En el caso del 3I Atlas, su estructura elongada puede haberse formado debido al desgaste constante en entornos donde las presiones y temperaturas son muy distintas a las que existen en las regiones internas del sistema solar. La Voyager no detectó objetos, pero sí registró condiciones que ayudan a explicar por qué estos visitantes tienen características distintas a los cometas, que se originan cerca del Sol. El interés científico en comparar ambos fenómenos surge de la necesidad de entender cómo se comportan los entornos que rodean al sistema solar. La heliosfera actúa como un escudo que protege a los planetas internos de gran parte del entorno energético exterior. Cuando ese escudo se encuentra con el medio interestelar, surge una zona llena de interacciones que aún no están completamente descritas por los modelos actuales. Los datos de la Voyager representan una de las pocas fuentes directas que existen para estudiar este límite. El 3I Atlas, por su parte, es un ejemplo tangible de un cuerpo que atravesó ese entorno antes de ser detectado. La ciencia moderna busca describir estos fenómenos de manera coherente. No hay evidencia que sugiera una conexión directa entre las anomalías registradas por la Voyager y la presencia del 3I Atlas, pero sí existe una relación conceptual. Ambos son piezas separadas dentro del estudio del mismo entorno físico. Las condiciones extremas detectadas por la sonda proporcionan un contexto que ayuda a comprender cómo un objeto interestelar puede responder a estas fuerzas invisibles. Esta combinación de datos no establece vínculos extraordinarios, sino que amplía el panorama científico para construir modelos más robustos del espacio interestelar. A medida que se continúa estudiando el 3I Atlas y se comparan sus propiedades con las de otros objetos interestelares, la importancia de los datos antiguos aumenta. Lo que antes parecía un conjunto de mediciones desconectadas, ahora es parte de una estructura científica más amplia. La combinación entre observaciones modernas y registros históricos permite construir una visión más completa del entorno que rodea al sistema solar y de los fenómenos que ocurren en sus límites. Para profundizar en la relación científica entre el entorno interestelar y el comportamiento de los objetos que llegan desde regiones remotas, es necesario examinar cómo la trayectoria del 3I Atlas revela pistas importantes sobre las fuerzas que actúan más allá de la heliosfera. Aunque no existe conexión directa entre este objeto y los registros de la Voyager 1, ambos ayudan a construir una imagen más clara de lo que ocurre en la frontera dinámica entre el sistema solar y el espacio interestelar. La trayectoria de un cuerpo como el 3I Atlas no es una línea simple, ni está determinada únicamente por la gravedad. Está influenciada por interacciones con partículas cargadas, campos magnéticos y variaciones en la presión del plasma, fenómenos que pueden modificar ligeramente su orientación y su velocidad en periodos de tiempo muy largos. Cuando el 3I Atlas fue detectado por primera vez, los astrónomos comenzaron a reconstruir su trayectoria hacia atrás, un proceso complejo que requiere modelos precisos sobre el medio interestelar. Estos modelos se basan en datos como los obtenidos por la Voyager 1, que proporcionan información valiosa sobre la densidad del plasma y la orientación del campo magnético en la región exterior del sistema solar. La capacidad de trazar el camino previo de un objeto interestelar depende de cuán bien se comprendan estas fuerzas invisibles. Por eso, aunque no exista relación causal entre ambos eventos, los datos de 2012 sirven como referencia para entender el entorno que el 3I Atlas pudo haber atravesado antes de llegar a nuestras cercanías. Los astrónomos saben que los objetos interestelares se desplazan por regiones donde las condiciones físicas cambian drásticamente. En algunos sectores, la densidad del gas interestelar es mayor, lo que aumenta la fricción microscópica. En otros, el campo magnético está más torcido, generando fuerzas que, aunque débiles,
pueden acumularse con el tiempo y modificar ligeramente la orientación del objeto. La Voyager 1 detectó cambios abruptos en estas condiciones, lo que sugiere que la frontera exterior del sistema solar es una región llena de estructuras irregulares. Aunque estos fenómenos no alteran de manera radical la trayectoria de un objeto tan grande como el 3I Atlas, sí afectan la forma en que se comporta durante su viaje. Otra cuestión importante es la composición del 3I Atlas. La superficie de un cuerpo interestelar está expuesta durante millones de años al impacto de partículas de alta energía. Este tipo de radiación puede modificar los compuestos superficiales, romper enlaces moleculares y generar nuevos materiales que no se encuentran fácilmente en cometas tradicionales formados cerca del Sol. El color verde observado en el 3I Atlas puede explicarse por procesos similares a los estudiados en laboratorio, donde ciertos compuestos, al ser excitados por radiación de alta energía, emiten luz en longitudes de onda específicas. La intensidad de este color depende en parte del entorno físico por el que el objeto ha viajado. La Voyager, al registrar la densidad y el comportamiento de partículas energéticas en la frontera solar, ayuda a comprender cómo ese entorno puede influir en la apariencia de un visitante interestelar. En cuanto a su forma elongada, esa característica no es exclusiva del 3I Atlas. El Chinoy Oumuamua también presentaba una forma alargada, lo que indica que existen procesos comunes en el medio interestelar que actúan sobre estos cuerpos con el paso del tiempo. Estos procesos pueden incluir erosión selectiva, impactos repetidos con partículas de alta energía y tensiones internas, provocadas por cambios de temperatura extremos durante periodos prolongados. El entorno descrito por los datos de la Voyager muestra que estas condiciones existen y que son mucho más variables de lo que se creía. La ciencia no atribuye estas formas a fenómenos extraordinarios, sino al desgaste natural acumulado en un entorno físico complejo. Otro aspecto clave es la velocidad del 3I Atlas. Los objetos interestelares suelen viajar a velocidades superiores a las de los cometas originados dentro del sistema solar. Esta diferencia se debe a que su movimiento refleja interacciones acumuladas durante millones de años. Aunque la gravedad del Sol es la fuerza dominante, cuando el objeto entra en el sistema solar, las fuerzas previas que actuaron sobre él en el exterior, especialmente las influencias del campo magnético interestelar, pueden dejar huellas en su velocidad inicial. Los datos de la Voyager sobre la orientación del campo magnético en la región exterior permiten estimar cómo estas fuerzas podrían afectar las trayectorias de objetos que viajan por ellas. Por eso, la reevaluación de esos datos es crucial para modelar correctamente el comportamiento de cuerpos como el 3I Atlas. Además, la interacción entre el viento solar y el medio interestelar crea ondas de choque y zonas donde la presión cambia rápidamente. Estas condiciones pueden afectar a las partículas más pequeñas que rodean a un objeto interestelar, como polvo, hielo o compuestos volátiles. Cuando el 3I Atlas ingresó al sistema solar, los telescopios registraron variaciones en su brillo que no se ajustaban a un simple proceso de sublimación. Estas variaciones pueden explicarse por cambios en la orientación del objeto y por la liberación irregular de compuestos superficiales, procesos que pueden haber sido moldeados por el entorno interestelar antes de su llegada. Los registros de la Voyager ayudan a comprender estas condiciones, proporcionando un marco físico para explicar estos comportamientos. El campo magnético interestelar juega un papel central en este análisis. La Voyager 1 detectó una orientación que no coincidía con la esperada, según los modelos de aquel entonces. Esa diferencia mostró que el campo interestelar es más complejo y estructurado de lo que se creía. Para los astrónomos, esta información resulta vital. Un objeto como el 3I Atlas experimenta tensiones mientras atraviesa regiones donde la dirección del campo magnético cambia. Estas tensiones no producen efectos dramáticos, pero pueden influir en la forma en que el objeto rota y en cómo se distribuyen sus materiales internos. La relación entre la rotación, la forma y la actividad superficial es una pieza clave para entender por qué un objeto interestelar se comporta de manera
distinta a los cometas comunes. Por eso, aunque los registros de la Voyager 1 no revelen la presencia de ningún objeto interestelar en ese momento, sí proporcionan un mapa del entorno físico que rodea al sistema solar. Ese mapa es fundamental para interpretar las propiedades de objetos como el 3I Atlas. La combinación de mediciones directas de la sonda y observaciones modernas de telescopios permite construir modelos más precisos sobre cómo se comportan estos cuerpos al acercarse al Sol. A medida que la ciencia avanza, se vuelve claro que la comparación entre ambos fenómenos no tiene como objetivo establecer conexiones extraordinarias, sino comprender la complejidad del entorno que comparten. Para entender por qué algunos investigadores revisaron las anomalías de la Voyager 1 después del descubrimiento del 3I Atlas, es fundamental analizar la relación entre ambas líneas de estudio desde una perspectiva estrictamente científica. No porque exista un vínculo directo entre los eventos, sino porque ambos involucran regiones del espacio donde nuestras mediciones históricas son extremadamente limitadas. La mayor parte de lo que sabemos sobre el medio interestelar proviene de modelos teóricos, simulaciones computacionales y observaciones indirectas. Por eso, cualquier dato obtenido de manera directa, como los recopilados por la Voyager 1, representa un tesoro científico. Estas mediciones permiten refinar modelos que luego se aplicarán para comprender mejor la trayectoria, la composición y el comportamiento de objetos que vienen desde regiones muy alejadas, como el 3I Atlas. El análisis del entorno físico por el que viaja un objeto interestelar implica considerar procesos que ocurren en escalas enormes. Un cuerpo que viaja durante millones de años atraviesa regiones donde la densidad del gas varía, donde los campos magnéticos se deforman por eventos pasados y donde las partículas energéticas pueden tallar lentamente su superficie. Estos procesos no dejan señales directas, pero sí modifican la estructura interna, la forma externa y la reflectividad de los materiales. El 3I Atlas presenta características que reflejan estas influencias acumuladas. Su forma alargada, por ejemplo, puede ser producto de erosión asimétrica, provocada por impactos de partículas de alta energía. Estudios de laboratorio han demostrado que el desgaste anisotrópico puede modelar cuerpos irregulares a lo largo del tiempo, especialmente en ambientes donde la radiación y el flujo de partículas son intensos. La Voyager 1, al registrar la densidad del plasma y la orientación del campo magnético en la frontera exterior del sistema solar, proporciona indicios concretos sobre el tipo de condiciones físicas que un objeto interestelar encuentra cuando atraviesa regiones similares. Aunque el 3I Atlas no estaba cerca de la sonda en 2012, las mediciones permiten comprender cómo un cuerpo interestelar reacciona a las fuerzas presentes en el entorno. Cuando un objeto ingresa al borde de la heliosfera, comienza a experimentar cambios en la presión del plasma y en la intensidad del viento solar. La interacción entre estos elementos puede influir en la rotación del objeto, provocar desprendimiento de partículas superficiales o incluso modificar ligeramente su trayectoria. Las mediciones de la Voyager también mostraron que el campo magnético en la heliopausa es más estructurado de lo que se pensaba. En lugar de tener una orientación uniforme, presenta variaciones bruscas que reflejan tensiones entre el campo solar y el interestelar. Estas variaciones pueden afectar la orientación de un objeto que las atraviesa. No provocan efectos visibles en escalas humanas, pero sí pueden influir en la estabilidad rotacional del cuerpo a lo largo de miles de años. Las observaciones del 3I Atlas indicaron que su rotación era irregular, un comportamiento que puede relacionarse con tensiones acumuladas a lo largo del tiempo en entornos donde el campo magnético cambia su dirección en intervalos relativamente cortos. Otro aspecto importante es la interacción entre la luz solar y las superficies de objetos interestelares cuando ingresan al sistema solar. La diferencia entre el entorno interestelar, frío, y la radiación intensa del Sol crea procesos de sublimación que revelan características estructurales ocultas. En el caso del 3I Atlas, la variación en su brillo no coincidía del todo con un cometa típico, lo que llevó a los astrónomos a considerar la posibilidad de que su superficie
tuviera compuestos que reaccionaran de manera diferente a la luz solar. Para comprender mejor este comportamiento, es necesario conocer qué tipo de radiación, partículas energéticas y fuerzas magnéticas moldean la superficie de un objeto antes de su llegada. Una vez más, los registros de la Voyager aportan datos esenciales sobre cómo es el entorno exterior y cómo puede influir en la química superficial de un visitante interestelar. Cuando los investigadores revisaron los datos de 2012, no lo hicieron buscando señales de comunicación, sino tratando de entender si las condiciones del entorno, descritas por la sonda, podían ayudar a construir modelos más completos para explicar el comportamiento de objetos como el 3I Atlas. Una de las conclusiones más importantes de este proceso fue que el medio interestelar local no es un entorno uniforme. Está lleno de fluctuaciones, filamentos de gas, zonas de compresión y regiones donde la densidad varía de forma abrupta. Estas características pueden influir en la dinámica de los objetos que viajan por allí. El 3I Atlas, al igual que los otros objetos interestelares detectados, parece mostrar señales de haber sido moldeado por estas condiciones. La trayectoria del 3I Atlas sugiere que viajó durante un largo periodo antes de ser detectado. Los modelos indican que podría haber pasado por regiones donde la densidad del gas era mayor, lo cual habría reducido su velocidad inicial. También pudo haber atravesado zonas donde la orientación del campo magnético favoreció una ligera torsión en su estructura interna. Estos procesos, aunque pequeños en magnitud, se acumulan durante largos periodos de tiempo y pueden explicar parte de su comportamiento anómalo al entrar al sistema solar. La Voyager 1, en su camino hacia el espacio interestelar, registró variaciones que reflejan la presencia de estas estructuras. La transición entre el dominio del viento solar y el dominio interestelar mostró cambios abruptos en la intensidad de partículas, lo que sugiere que la frontera no es un límite simple. Está compuesta por capas, donde la densidad cambia rápidamente, y esas capas pueden influir en la propagación de ondas de choque, en la dirección del campo magnético y en la intensidad de partículas energéticas. Es razonable suponer que un objeto interestelar atraviesa condiciones similares en diferentes regiones del espacio. A medida que los modelos sobre el medio interestelar evolucionan, los datos de la Voyager se vuelven aún más valiosos. Las mediciones realizadas hace décadas siguen proporcionando una base sólida para interpretar fenómenos modernos. En el caso del 3I Atlas, comprender cómo las condiciones externas moldean su forma, su color y su comportamiento requiere conocer el entorno físico que rodea al sistema solar y sus regiones adyacentes. Los datos de la sonda permiten describir ese entorno con mayor precisión. Finalmente, el análisis conjunto de ambos fenómenos muestra que la ciencia avanza uniendo piezas aparentemente desconectadas. Las anomalías de la Voyager 1 y la llegada del 3I Atlas no están vinculadas directamente, pero ambas pertenecen a un mismo conjunto de preguntas. ¿Cómo es el medio interestelar? ¿Cómo interactúa con el sistema solar? ¿Y cómo afecta a los objetos que se mueven a través de él? Cada nueva observación amplía nuestro conocimiento y permite reinterpretar datos antiguos bajo nuevas perspectivas. Es este proceso continuo de revisión y refinamiento lo que impulsa el avance científico. Para entender con claridad por qué la comparación entre los datos de la Voyager 1 y las propiedades del 3I Atlas se volvió tan relevante dentro de la comunidad científica, es esencial revisar cómo evolucionó el estudio de los objetos interestelares durante la última década. Antes del descubrimiento del Twin y Oumuamua, la posibilidad de detectar visitantes provenientes de fuera del sistema solar era considerada un escenario teórico, interesante desde el punto de vista matemático, pero improbable en la práctica. La mayoría de los astrónomos creía que, aunque estos objetos debían existir en grandes cantidades, su detección sería extremadamente difícil debido a su tamaño reducido, su baja luminosidad y sus trayectorias rápidas. Sin embargo, la llegada del Bunai Oumuamua en 2017 transformó esta idea por completo. No solo probó que los objetos interestelares pueden ser detectados, sino que también reveló que su comportamiento puede ser muy diferente al de los cometas y asteroides formados cerca del Sol.
El descubrimiento del 2C Borisov en 2019 reforzó esta nueva perspectiva. A diferencia del 1 Oumuamua, que mostraba un comportamiento luminoso inusual y una forma atípica, el 2I Borisov se comportó como un cometa más convencional, aunque su composición mostraba diferencias importantes con los cometas del sistema solar. Esta variedad entre los dos primeros objetos interestelares detectados dejó claro que la población de cuerpos que viajan entre estrellas es diversa y compleja. Con estos antecedentes, cuando se confirmó la llegada del 3I Atlas, los investigadores ya sabían que cada nuevo objeto ofrecería pistas científicas únicas sobre las regiones remotas de donde provenía. El 3I Atlas llamó la atención desde el inicio por su brillo peculiar y su color verdoso, además de su forma elongada, que apareció consistentemente en las primeras observaciones. A diferencia de los cometas tradicionales, cuya actividad puede predecirse en función de la distancia al Sol y de la composición superficial, el comportamiento del 3I Atlas mostraba variaciones que no encajaban del todo en los modelos clásicos. Esto despertó preguntas legítimas sobre cómo el entorno interestelar podría haber moldeado este objeto durante su viaje. Fue en este momento cuando algunos investigadores decidieron revisar datos antiguos, incluyendo los registros de la Voyager 1 de 2012, para entender mejor qué tipo de condiciones físicas existen más allá de la heliosfera. La revisión de estos datos no implicaba buscar conexiones directas, sino evaluar si las condiciones registradas por la sonda podrían ayudar a explicar aspectos del 3I Atlas que resultaban difíciles de interpretar con la información disponible. Por ejemplo, la variación irregular en su brillo podría estar relacionada con una estructura interna que sufrió tensiones prolongadas, debido a la interacción con campos magnéticos irregulares. Las mediciones de la Voyager indicaron que la orientación del campo magnético en la región cercana a la heliopausa no era uniforme, sino que presentaba cambios abruptos que podrían reflejar interacciones entre el campo solar y el interestelar. Un objeto que viaja durante miles de años a través de regiones donde estas variaciones ocurren puede acumular tensiones internas que afectan su rotación y su estructura superficial. Otro aspecto relevante es la densidad del plasma en el medio interestelar. La Voyager registró fluctuaciones en la densidad que superaban las predicciones teóricas de la época. Estas fluctuaciones no producen efectos dramáticos en objetos grandes, pero sí pueden afectar la erosión superficial y la estructura microscópica de los materiales. El 3I Atlas muestra características que podrían explicarse por una erosión prolongada en regiones donde la densidad del plasma es ligeramente mayor. Este tipo de erosión puede generar formas alargadas, ya que remueve gradualmente los materiales más frágiles mientras deja estructuras más resistentes intactas. Además, las partículas de alta energía, registradas por la Voyager, representan otro elemento crucial. Estas partículas pueden modificar compuestos orgánicos e inorgánicos en las superficies de objetos interestelares. En el caso del 3I Atlas, su color verdoso podría explicarse por la presencia de compuestos que reaccionan de forma particular cuando son excitados por radiación energética. Este fenómeno es bien conocido en cometas que contienen carbono diatómico, un compuesto que produce un brillo verde, intenso cuando se rompe bajo ciertas condiciones físicas. La Voyager, al medir la intensidad y el comportamiento de partículas energéticas en la región exterior del sistema solar, permite comprender mejor cómo estos compuestos podrían haberse formado o modificado en el 3I Atlas antes de su llegada. El estudio del medio interestelar es fundamental para entender estas características. El espacio exterior no es un vacío uniforme. Está lleno de nubes de gas, partículas cargadas, ondas de choque y campos magnéticos que se extienden por grandes distancias. Cada objeto que viaja a través de este entorno experimenta una combinación única de fuerzas. La Voyager 1 proporcionó mediciones directas que muestran que este entorno es mucho más variable de lo que se había asumido durante décadas. Sus registros revelaron fluctuaciones que reflejan la presencia de estructuras complejas, como filamentos de gas o regiones donde la presión cambia de manera abrupta.
Cuando un objeto interestelar como el 3I Atlas atraviesa estas zonas, la acumulación de tensiones internas y la erosión superficial pueden afectar su comportamiento al entrar al sistema solar. La rotación irregular, la variación en su brillo y la composición superficial. Distintas son señales coherentes con un viaje prolongado a través de entornos físicamente complejos. Estos fenómenos no requieren suposiciones extraordinarias, sino simplemente la aplicación de principios físicos conocidos en un contexto donde las condiciones cambian de forma drástica a lo largo del tiempo. La comparación entre los registros de la Voyager y las observaciones del 3I Atlas no busca establecer vínculos directos, sino mejorar el entendimiento científico del entorno físico compartido. Ambos fenómenos, aunque separados en el tiempo y en la posición, pertenecen a un mismo marco general: el estudio del medio interestelar local. La Voyager proporcionó mediciones valiosas sobre las fuerzas presentes en la frontera exterior del sistema solar, mientras que el 3I Atlas ofrece un ejemplo tangible de un cuerpo que viajó a través de ese entorno antes de ser detectado. Lo que vuelve esta comparación tan importante es que permite construir modelos más completos para entender cómo los objetos interestelares interactúan con el espacio. La trayectoria del 3I Atlas, su comportamiento luminoso y su estructura superficial pueden estudiarse con mayor precisión cuando se consideran las fluctuaciones físicas registradas por la Voyager. Esto no establece conexiones extraordinarias, sino que fortalece el marco científico necesario para interpretar fenómenos de origen interestelar. Con cada nueva observación, la comprensión del medio interestelar se vuelve más profunda. La Voyager 1, décadas después de haber sido lanzada, sigue proporcionando datos esenciales para interpretar fenómenos modernos. El 3I Atlas, por su parte, representa una pieza nueva dentro de este rompecabezas científico. Juntos, aunque sin relación directa, ayudan a construir una visión más completa sobre lo que ocurre en los límites del sistema solar y más allá. Para comprender por qué el 3I Atlas se convirtió en una pieza tan importante dentro del estudio de los objetos interestelares, es necesario analizar cómo su llegada coincidió con una etapa en la que la ciencia ya tenía las herramientas necesarias para examinarlo con mayor profundidad. A diferencia de décadas anteriores, cuando las observaciones estaban limitadas por la sensibilidad de los telescopios y la capacidad de procesar datos, hoy la astronomía cuenta con sistemas que permiten medir con precisión la luz, la composición, el movimiento y la actividad de un objeto, incluso si proviene desde regiones muy lejanas del espacio. Por eso, cuando el 3I Atlas fue detectado, los científicos pudieron realizar un análisis más completo. Desde los primeros días de observación, esta capacidad permitió interpretar con mayor claridad las diferencias entre este objeto y los cometas comunes del sistema solar, lo que a su vez motivó el interés en compararlo con los datos del entorno interestelar proporcionados por misiones, como la Voyager 1. El comportamiento del 3I Atlas mostró características que llamaron la atención desde el inicio. Su brillo variaba de una manera que no coincidía completamente con los modelos clásicos de sublimación cometaria. Normalmente, cuando un cometa se acerca al Sol, la superficie comienza a liberar gases que forman una coma y, en algunos casos, una cola. Este proceso es relativamente predecible y depende tanto de la distancia al Sol como de la composición superficial. Sin embargo, el 3I Atlas presentó variaciones que parecían no seguir un patrón uniforme. Esto llevó a los astrónomos a considerar la posibilidad de que su estructura interna fuera más compleja o que hubiera acumulado tensiones, debido a interacciones prolongadas con el medio interestelar. Para analizar estas posibilidades, se revisaron modelos que describen cómo la radiación y las partículas energéticas pueden afectar los cuerpos que viajan por el espacio. Este tipo de radiación, documentada en parte por la Voyager 1, es capaz de romper enlaces moleculares, modificar compuestos orgánicos y erosionar la superficie de los objetos interestelares en grados variables, dependiendo de la intensidad de la región que atraviesan. En el caso del 3I Atlas, los colores observados y la forma en que reflejaba la luz sugerían que había sido alterado por condiciones que no
se encuentran comúnmente dentro del sistema solar. Estas alteraciones no implican fenómenos extraordinarios, sino procesos físicos bien conocidos que simplemente no habían sido documentados de manera directa en objetos interestelares hasta la llegada de estos visitantes modernos. La Voyager 1, en su transición hacia el espacio interestelar, detectó variaciones en la densidad del plasma y en la orientación del campo magnético que ayudaron a establecer un marco físico para entender cómo pueden formarse o modificarse estas características. Por ejemplo, cuando la densidad del plasma cambia de manera abrupta, las partículas de alta energía pueden impactar de manera diferente en las superficies expuestas de un objeto. Esto puede generar zonas más erosionadas, áreas donde los compuestos se reorganizan o se rompen, e incluso regiones donde ciertos elementos se subliman lentamente con el paso del tiempo. Estos procesos acumulados son consistentes con la apariencia del 3I Atlas, que mostraba una superficie que aparentemente había pasado por una erosión prolongada. Otro aspecto relevante del estudio del 3I Atlas es su estructura elongada. Este tipo de forma no es común entre los cometas tradicionales del sistema solar, pero sí parece ser una característica más frecuente entre los objetos interestelares detectados hasta ahora. El Prunty Oumuamua también presentó una forma alargada, lo que sugiere que existen condiciones en el medio interestelar capaces de moldear objetos de manera similar. Las tensiones internas generadas por cambios de temperatura extremos, combinadas con la erosión causada por partículas energéticas, pueden producir formas irregulares que se mantienen estables durante largos periodos. Los datos de la Voyager, al describir un entorno lleno de fluctuaciones energéticas, permiten entender mejor cómo podrían darse estos procesos en regiones donde las condiciones físicas distan mucho de las que existen dentro del sistema solar. La rotación del 3I Atlas también fue un tema de estudio. Los telescopios detectaron variaciones en su brillo que sugerían una rotación irregular. Este comportamiento puede deberse a tensiones internas acumuladas durante su trayectoria interestelar, donde el campo magnético y las partículas de alta energía pueden actuar de forma asimétrica sobre el objeto. Aunque estos efectos no son lo suficientemente fuertes como para alterar significativamente la estructura, en escalas cortas sí pueden producir cambios acumulativos que afecten su estabilidad rotacional. La Voyager 1, al registrar cambios abruptos en la orientación del campo magnético, proporcionó datos que permiten entender cómo estos entornos pueden influir en la rotación de un objeto que los atraviesa durante largos periodos de tiempo. Al ingresar al sistema solar, el 3I Atlas comenzó a interactuar con el viento solar y con la radiación solar de una manera distinta a como lo había hecho durante la mayor parte de su viaje. Esto provocó cambios en su actividad superficial que fueron detectados por telescopios desde la Tierra. Algunos de estos cambios coincidían con lo esperado para un cometa, mientras que otros mostraban patrones más complejos que requerían análisis adicionales. La comparación con los datos de la Voyager permitió evaluar si estas diferencias podían relacionarse con la estructura interna del objeto o con su historia previa en el medio interestelar. Aunque la ciencia no establece vínculos directos entre estos fenómenos, la información conjunta permite construir un modelo más completo sobre cómo se comportan los objetos interestelares al entrar al sistema solar. El estudio del 3I Atlas también motivó el desarrollo de modelos más detallados sobre la interacción entre el viento solar y los cuerpos que vienen desde el espacio interestelar. Esta interacción puede generar variaciones en la actividad superficial que dependen de la orientación del objeto, de la composición de su superficie y del grado de erosión previa. Para entender estos procesos, es necesario conocer con precisión cómo se comporta el viento solar en los límites de la heliosfera, un conocimiento que proviene directamente de las mediciones realizadas por la Voyager. Otro punto importante es que las observaciones modernas permiten medir cómo cambia la actividad de un objeto en escalas de tiempo cortas, algo que no era posible hace décadas. Esta capacidad facilitó estudiar el 3I Atlas en detalle conforme se acercaba al Sol. Algunos cambios en su brillo
coincidían con la liberación de compuestos volátiles, mientras que otros parecían estar relacionados con la rotación o con tensiones internas que afectaban su estabilidad. Estos comportamientos complejos pueden explicarse mediante modelos que incluyen datos sobre la densidad del plasma, la radiación energética y la orientación del campo magnético, todos ellos considerados a partir de mediciones directas y registros históricos de misiones como la Voyager. La comparación entre los datos de la Voyager y las propiedades del 3I Atlas no busca establecer causas directas, sino construir un marco físico donde ambos fenómenos puedan ser entendidos de forma coherente. El entorno interestelar es complejo, dinámico y lleno de procesos físicos que aún no se comprenden completamente. Cada nuevo dato, cada nueva observación y cada modelo refinado permiten avanzar en esa comprensión. El 3I Atlas, con sus propiedades únicas, se convirtió en una oportunidad para evaluar cómo se comportan los objetos que viajan a través de regiones donde las fuerzas del medio interestelar pueden moldearlos de manera distinta a los cuerpos que se formaron cerca del Sol. Al final, la importancia científica del 3I Atlas no radica únicamente en sus características particulares, sino en su capacidad para conectar diferentes áreas de investigación, el estudio del medio interestelar, la evolución de objetos que viajan entre estrellas y la comparación con datos históricos obtenidos por misiones que han explorado los límites del sistema solar. Esta combinación de información permite comprender mejor cómo funciona el espacio profundo y cómo influye en los objetos que se desplazan a través de él. Para entender con claridad por qué no existe evidencia alguna de comunicación, señal o interacción intencional entre el 3I Atlas y la Voyager 1, es necesario repasar, paso a paso, cómo funciona realmente la detección de señales en el espacio profundo y qué tipo de fenómenos físicos pueden generar registros que parecen inusuales sin requerir ningún tipo de intervención externa. En el caso de la Voyager 1, todas las mediciones realizadas dependen de instrumentos diseñados para detectar partículas, campos magnéticos y ondas de plasma. Estos instrumentos no pueden recibir mensajes, códigos ni señales estructuradas, como las que se usan en comunicaciones electromagnéticas. Solo registran variaciones naturales del entorno físico. Por eso, cualquier anomalía registrada en 2012 necesariamente tiene su origen en procesos naturales del medio interestelar. El estudio de señales en el espacio exige distinguir entre patrones que emergen del ruido natural y patrones que contienen estructura intencional. Una señal intencional generalmente presenta características repetitivas, modulaciones que no coinciden con procesos naturales, o variaciones que ya no se comportan como fluctuaciones del plasma, sino como transmisiones con un propósito específico. La Voyager 1 jamás ha registrado un patrón con estas características. Lo que sí registró en 2012 fueron fluctuaciones abruptas en la densidad del plasma y cambios inesperados en la orientación del campo magnético. Todos ellos fenómenos completamente compatibles con lo que se espera en la frontera entre el viento solar y el medio interestelar. Es importante aclarar que los instrumentos de la sonda no están diseñados para decodificar señales inteligentes, sino para medir fuerzas naturales del entorno. Cuando los investigadores revisaron estos datos años después, el análisis se centró en identificar si esas fluctuaciones podían relacionarse con procesos físicos que también pudieran haber influido en objetos interestelares como el 3I Atlas. La conclusión fue que las variaciones registradas por la sonda son características normales de una región llena de turbulencias magnéticas. Estas regiones se forman cuando el campo magnético del Sol pierde fuerza y comienza a fusionarse con el campo magnético interestelar, que tiene su propia dirección y estructura. Las mediciones muestran que la frontera no es lisa ni uniforme, sino una zona dinámica donde la densidad del plasma cambia en escalas cortas y donde las líneas del campo magnético se doblan y se estiran debido a fuerzas externas. Estos cambios abruptos pueden parecer, a primera vista, señales o patrones inusuales, pero cuando se estudian con detalle, se observa que corresponden a procesos naturales bien descritos en la física del plasma.
La heliopausa es un entorno extremadamente complejo, donde pequeñas variaciones en la presión del viento solar pueden generar ondas que se propagan hacia el medio interestelar. Estas ondas pueden ser detectadas por instrumentos como los de la Voyager, produciendo registros que parecen picos o caídas repentinas. Sin embargo, estas fluctuaciones tienen formas que coinciden con modelos clásicos de interacción entre plasmas. Nada en estos datos sugiere una intención, estructura o repetición que pudiera interpretarse como comunicación. El análisis científico del 3I Atlas también mostró que este objeto no generó ninguna emisión detectable mientras estuvo en el sistema solar. Los telescopios que lo observaron monitorearon su actividad luminosa y su comportamiento espectral. Todo lo que se detectó coincidió con procesos naturales, como reflejo de la luz solar, sublimación de compuestos superficiales y variaciones en su brillo debido a su rotación irregular. Ninguna observación mostró emisiones electromagnéticas que pudieran confundirse con transmisiones estructuradas o señales artificiales. Los telescopios modernos son capaces de detectar emisiones en diferentes longitudes de onda y ninguno registró nada fuera de lo normal. Además, es importante tomar en cuenta la distancia. En 2012, la Voyager 1 se encontraba extremadamente lejos del Sol, en una región donde ni siquiera los objetos más brillantes del sistema solar pueden influir en sus instrumentos de manera directa. El 3I Atlas ni siquiera había sido detectado, lo que indica que estaba lejos de cualquier posición donde pudiera producir un efecto medible. Los registros muestran claramente que las anomalías de ese año corresponden a procesos locales del entorno en el que se encontraba la sonda, no a la influencia de un objeto distante. El análisis moderno de estos registros también incorporó simulaciones avanzadas del comportamiento del plasma en la heliopausa. Estas simulaciones demostraron que las fluctuaciones registradas por la Voyager coinciden con patrones generados por ondas de choque y turbulencias que surgen cuando el viento solar interactúa con gas interestelar. Este tipo de fluctuaciones pueden producir pulsos, aumentos de densidad y variaciones, que parecen abruptas debido a la escala en que se miden. Cuando se revisan las formas de estas variaciones, la estructura se mantiene consistente con procesos naturales descritos desde hace décadas en la física de plasmas. La llegada del 3I Atlas sirvió como motivación para revisar estos datos, no porque existiera una relación directa entre ambos fenómenos, sino porque los modelos que explican las propiedades del objeto requieren una descripción detallada del entorno interestelar. La ciencia comparó estos eventos no para sugerir una conexión, sino para comprender mejor cómo se comportan los objetos, que viajan por regiones donde las fuerzas externas pueden moldearlos a lo largo de millones de años. El 3I Atlas no mostró emisiones electromagnéticas, no influyó en ningún instrumento de la Voyager y no produjo perturbaciones detectables durante su paso por el sistema solar. Su comportamiento fue consistente con un objeto natural, moldeado por fuerzas del medio interestelar. La posibilidad de comunicación fue descartada completamente, no por falta de análisis, sino porque los datos no muestran ningún patrón estructurado que pudiera interpretarse como una señal. La Voyager 1 registró variaciones naturales, no mensajes. El 3I Atlas se comportó como un objeto interestelar típico, no como una fuente de transmisiones. La revisión científica confirmó que no existe vínculo físico entre ambos fenómenos. Lo que sí existe es un interés legítimo en estudiar cómo las condiciones del medio interestelar afectan tanto a una sonda que cruza la frontera del sistema solar, como a un objeto que viaja a través del espacio interestelar durante millones de años. En ese sentido, ambos aportan información valiosa para comprender la estructura del entorno interestelar local. La ciencia avanza no descartando preguntas, sino respondiéndolas con evidencia. Y en este caso, todas las mediciones disponibles apuntan a que no existe ningún indicio de comunicación, interacción o correlación extraordinaria entre la Voyager 1 y el 3I Atlas. Lo que sí existe es una convergencia científica. Ambas observaciones ayudan a construir un mapa más preciso del entorno físico que rodea al sistema solar. Para cerrar este análisis de manera completa y científica,
Es necesario comprender cómo las anomalías registradas por la Voyager 1 y la llegada del 3I Atlas forman parte de un mismo panorama: el estudio del entorno interestelar y de la frontera del sistema solar. Aunque no exista una conexión directa entre los dos fenómenos, ambos representan piezas cruciales para entender cómo funciona la región, donde el viento solar pierde su fuerza y da paso al dominio del medio interestelar. Es una zona extremadamente compleja, donde fuerzas magnéticas, presiones de plasma y corrientes de partículas energéticas interactúan en formas que apenas comenzamos a descifrar, gracias a misiones como la Voyager y a la detección reciente de objetos interestelares. Cada uno aporta información distinta, pero complementaria, que ayuda a construir un modelo coherente del espacio más allá de la influencia directa del Sol. La heliopausa, el punto donde la presión del viento solar se equilibra con la presión del medio interestelar, no es una línea fija. Los datos de la Voyager 1 muestran que esta frontera se expande y se contrae dependiendo de la actividad del Sol. Durante periodos de alta actividad solar, la heliosfera se infla y empuja más lejos la frontera. En periodos de baja actividad, como los registrados en algunas etapas previas a 2012, la frontera puede contraerse, permitiendo que la sonda entre en zonas más densas o más inestables del medio interestelar. Esto explica por qué la Voyager detectó fluctuaciones significativas en la densidad del plasma y en la orientación del campo magnético. Estas variaciones reflejan la naturaleza dinámica de la frontera solar, no la presencia de ningún objeto o fenómeno extraordinario. Al mismo tiempo, los objetos interestelares como el 3I Atlas viajan por regiones donde estas fuerzas actúan de manera constante. Aunque los objetos no producen señales ni interactúan de forma directa con sondas como la Voyager, sí muestran características que reflejan su historia dentro del entorno interestelar. La erosión superficial, la forma elongada, los cambios en su actividad luminosa y su rotación irregular son todas señales que indican una exposición prolongada a fuerzas que moldean lentamente estos cuerpos. Comprender cómo estas fuerzas actúan requiere datos directos sobre el comportamiento del plasma y del campo magnético en regiones lejanas del sistema solar, datos que provienen precisamente de misiones como la Voyager. El 3I Atlas ofreció una oportunidad única para estudiar un objeto moldeado durante millones de años por el medio interestelar. Su comportamiento al entrar al sistema solar, aunque peculiar en algunos aspectos, coincidió en su mayoría con procesos naturales conocidos. Las variaciones en su brillo pueden explicarse por la liberación irregular de compuestos volátiles, la rotación compleja observada por los telescopios y la forma elongada, creada por tensiones internas, producidas a lo largo de su historia. Ninguno de estos fenómenos requiere una interpretación extraordinaria, sino una comprensión más profunda del entorno, donde estos objetos habitan durante la mayor parte de su existencia. Cuando los científicos analizaron los datos de la Voyager 1, a la luz de estos nuevos descubrimientos, encontraron elementos que permitían describir mejor el entorno físico donde se originan y evolucionan los objetos interestelares. El registro de fluctuaciones energéticas y de variaciones en el campo magnético permitió reforzar modelos que explican por qué objetos como el 3I Atlas presentan superficies erosionadas, estructuras internas irregulares y comportamientos luminosos que no encajan por completo en modelos tradicionales, usados para cometas del sistema solar. Esta información, comparada con datos modernos, permite construir un marco interpretativo más amplio y coherente. La comparación entre ambos fenómenos también ayudó a evidenciar cómo la ciencia evoluciona al revisar antiguos registros bajo nuevas perspectivas. Los datos que la Voyager envió hace más de una década eran, en su momento, interpretados con las herramientas disponibles. Los modelos del 2012 no tenían en cuenta la posibilidad de estudiar objetos que vinieran desde regiones interestelares, porque simplemente nadie esperaba detectarlos con la frecuencia actual. El descubrimiento del 1I Oumuamua, el 2I Borisov y posteriormente el 3I Atlas cambió esa perspectiva por completo. Hoy sabemos que el espacio interestelar está lleno de objetos que pueden llegar al
sistema solar y ser estudiados con detalle. Esto ha motivado una reevaluación de los datos de la Voyager, no para encontrar conexiones inexistentes, sino para mejorar el entendimiento del entorno que rodea al sistema solar. Otro aspecto importante es que el estudio detallado de estos fenómenos permite identificar qué procesos naturales pueden producir variaciones en las mediciones y cuáles no. En el caso de la Voyager, los análisis demostraron que todas las anomalías registradas encajan con procesos físicos conocidos, variaciones en la densidad del plasma, ondas de choque, interacciones entre campos magnéticos y fluctuaciones generadas por la presión del viento solar. Nada en estos datos sugiere la presencia de señales estructuradas, emisiones inteligentes o transmisiones procedentes de un objeto interestelar. Todo indica que son fenómenos naturales causados por la complejidad física del entorno donde la sonda se encontraba. El caso del 3I Atlas también confirma esta interpretación. Sus características no muestran nada que se aparte de lo que podría esperarse de un objeto natural, moldeado por millones de años de exposición al medio interestelar. Su color verde, su forma alargada y su rotación irregular pueden explicarse mediante procesos conocidos: erosión por partículas energéticas, tensiones internas provocadas por cambios de temperatura, extremos y reacciones químicas en su superficie. Nada indica que haya producido emisiones electromagnéticas estructuradas, ni interacciones detectables con sondas. Las observaciones modernas coinciden en que su comportamiento fue completamente natural desde el punto de vista físico. La combinación de estos estudios refleja una conclusión sólida. El medio interestelar es un entorno dinámico y complejo, que influye tanto en sondas como la Voyager, como en objetos interestelares como el 3I Atlas. Las anomalías registradas en 2012 son evidencia de esa complejidad, no de señales o comunicaciones. Los datos del objeto interestelar también reflejan la influencia de ese entorno, no la existencia de interacciones extraordinarias. Ambos fenómenos pertenecen al mismo dominio físico, pero no están conectados entre sí. Lo que sí queda claro es que revisar estos fenómenos juntos ha permitido construir una visión más completa del espacio exterior. El estudio del 3I Atlas reforzó la importancia de misiones como la Voyager, que proporcionan datos directos sobre una región donde los telescopios no pueden medir con precisión. A su vez, los datos de la Voyager ayudan a interpretar las características de los visitantes interestelares que ingresan al sistema solar. Esta convergencia científica muestra cómo la investigación moderna depende tanto de datos históricos como de observaciones recientes para construir modelos más completos y precisos del universo. En última instancia, la pregunta que abrió este análisis, si el 3I Atlas se comunicó con la Voyager 1 en 2012, se responde con un rotundo no desde el punto de vista científico. No existe evidencia, patrón, señal, transmisión ni correlación que sugiera algún tipo de comunicación. Lo que sí existe es un entorno físico, fascinante, donde fuerzas complejas influyen tanto en sondas como en objetos interestelares. Y es precisamente al estudiar este entorno, desde diferentes ángulos, que la ciencia continúa avanzando hacia una comprensión más profunda del espacio interestelar y de los procesos que lo gobiernan.